Muy buenas tardes, soy Marcelo Salinas y le doy la bienvenida a este programa Hablemos de Frente. Un programa, un espacio de conversación con quienes son protagonistas en diversos ámbitos, como el sector empresarial, el sector político, el gobierno, la cultura y las artes, el medio ambiente, en fin, todos estos temas de interés común con nuestra sociedad, con quienes son, protagonistas en todos estos ámbitos. Hoy recibimos con muchísimo gusto a Lenin Amaro Betancourt de ANSER, la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales. ANSER. Y eres vicepresidente, Lenin, de la región sureste y además presidente de la Comisión de Turismo de esa asociación. Es la vicepresidencia que coordina el sureste en esta agrupación nacional. Ok, a ver, me gustaría primero, Lenin, si es posible, platícanos de tu trayectoria. Muchos te conocemos también en esa trinchera política, pero también en el sector empresarial tienes un bagaje muy, muy importante. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, afortunadamente y particularmente en el tema de la Riviera Maya, he sido presidente hotelero, presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas también de la Riviera Maya. También por iniciativa mía me tocó y constituí invitando amigos el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya en el año 2003. Empezamos a funcionar como consejo, pero legalmente fue en 2004 que se hizo ante notario público, se terminó todo el proceso de notario público con la necesidad de fortalecer más al sector empresarial en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, debido a que incluso nuestro hermano mayor Cancún, siempre en esos años, con un sector empresarial incipiente, pues parecía increíble, pero a veces cuestiones hoteleras o restauranteras de Playa del Carmen, de repente apareció una nota donde declaraba el presidente de ese ramo en Cancún, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, es muy diferente el tema nuestro y me refiero por la ciudad, ¿no? Claro. Que Cancún como tal, y que bueno, pensando en ello, porque pues sí estaba muy endeble esa fortaleza empresarial por las pocas asociaciones que estábamos constituidas y presididas. En ese entonces yo era presidente hotelero, y bueno, eso llevó a crearla, y ya estamos hablando de 21 años, ¿no? Que ha dejado historia el Consejo Coordinador, y muy orgulloso, yo le digo, es mi hijo como tal, del cual no fui presidente hasta del 2019 hasta 2022, porque a mí, obviamente, mis compañeros presidentes de la Canaco, los restauranteros y todos pedían que yo fuera el primer presidente porque era mi iniciativa. Pero en ese entonces, como presidente hotelero, teníamos varios asuntos muy espinosos que estábamos luchando legalmente, y si yo me movía, porque yo no, uno de los candados que puse ahí es no duplicar funciones, ¿no? Que seas presidente en ese momento hotelero con el del consejo, ¿no? Hay estados que me ha tocado ahora en ANSER, hace un tiempo, no sé si sigue así, a lo mejor ya cambió, el presidente de la Coparmex era el presidente del CC, y eso, pues, desde nuestro punto de vista, pues no fortalece al sector. Entonces, ahí, en ese sentido, lo fortalecimos muy bien, afortunadamente, y como te decía, 2019-2022 fui presidente, he sido diputado local, me tocó el honor de estar en parte de la constitución del municipio de Tulum, de hablar en la tribuna a favor de Tulum, la necesidad de que se convirtiera en municipio por cuestiones del desarrollo mismo de Tulum, que tenía que ver con cuestiones económicas, geográficas, el crecimiento, demográficas. Incluso de identidad. Incluso de identidad, claro. Así es, correcto. Estuve en desarrollo económico también allá en Playa del Carmen, en turismo. Bueno, y en el Congreso fui presidente de la Comisión de Turismo. Bueno, enlace empresarial, hay que decirlo, porque en realidad he sido el enlace empresarial de Morena en el Estado. Claro. Y que bueno, todo ese proceso me ha tocado. Yo he tenido la fortuna de participar en los dos momentos
Y desde mi punto de vista, bueno, de los más importantes, independientemente de Acapulco, su fortaleza turística que tuvo en los años 60 y desafortunadamente después vino un declive. A mí me tocó participar aquí en Cancún, un referente mundial turístico de éxito que ha sido Cancún en su crecimiento y liderazgo que ha tenido a nivel nacional. Claro. Y posteriormente, cuando cambié mi residencia en Playa del Carmen, me tocó ser parte de las mesas de trabajo y foros para la creación de la Riviera Maya como marca para fortalecer la zona, que era tema Playa del Carmen, pero se necesitaba un referente turístico y que bueno, hasta hoy con muy buenos resultados. Y el 28 de noviembre del 98 salió la marca Riviera Maya. Claro. Tuve la fortuna. Bueno, y esa experiencia, decía yo, los dos referentes que he llevado, que hoy la Riviera Maya, desde el 22, superamos al hermano mayor que es Cancún, ¿no? Cuanto número de cuartos, así es, promedio de ocupación hotelera, claro, derrama económica, y que claro, hoy por hoy, en esta nueva era Trump, pues ahí vamos con todos los retos que se presentan y que pues hemos trabajado muchísimo, ¿no? Obviamente, a mí me ha gustado siempre en esa participación tratar de que el éxito turístico se vea reflejado hacia nuestros colaboradores, ¿no? Nuestros trabajadores, que puedan tener una buena condición de vida, llevar los alimentos, sus sustentos a sus hogares, etcétera, donde pues al final ellos son los que, gracias a ellos, es que existe este gran Caribe mexicano, ¿no? Claro. Somos ejemplo mundial, decía yo, y líderes en México, Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Aún con la competencia de Dominicana que se fortalece, que se habla hoy mucho, pero aún así no hay comparación, ¿no? Sí. Lenin Amaro, a ver, cuéntanos sobre ANSER, qué temas se están discutiendo, qué temas hablan ahí en el seno de esa asociación nacional. Sí, mira, ANSER es una organización que nació hace 7, 8 años, en la ¿cuál es su función? Es, como dice ahí, Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales. ¿Y por qué habla de lo regional y por qué habla de consejos coordinadores? Porque en su mayoría, ya estamos metiendo también empresas, pero en su mayoría son consejos empresariales u organizaciones. Okay. Y nació de una necesidad. Existe hoy el Consejo Coordinador Empresarial de México, que es el que Paco Cervantes encabeza a nivel nacional, pero no es vinculatorio. Todos los CCEs del país son de manera individual, tienen sus propias actas constitutivas y en la cual, en un reflejo de la problemática en los estados y en las regiones, como es en el tema del mismo sureste, detectamos mucho que la función principal del CCE de México, el que encabeza Paco Cervantes, es más cupular, ¿no? De las grandes empresas que existen en el país, y de alguna manera las problemáticas que tenemos en los estados pues no se había reflejado el trabajo de nuestros hermanos del CCE de México. Solo en temas específicos, cuando se hablaba y se pedía el apoyo y el respaldo del CCE de México, y ellos aglutinan, pues la mayor parte, hablaba yo de estas organizaciones y las grandes empresas, y en el caso de los CCEs en el país, pues está la mayor parte de micros, pequeñas y medianas empresas. Esa es nuestra fortaleza. Así nace y enfocarnos y echarnos un clavado en las problemáticas locales. Claro, estados como el nuestro, pues está vinculado también con lo global por el tema turístico y toda la derrama que hemos hablado anteriormente. Y discutimos desde todos los temas. Pues hoy por hoy el tema, pues ¿qué es? Pues el más importante, pues el tema de la era Trump. Claro, aranceles, la renegociación del TEMEC. Ahora que pues era una revisión, ¿no? Ahora claro, se habla de que es prácticamente negociación. Ahora se habla que incluso es casi partir de cero, porque pues al final nuestros principales socios comerciales no están respetando el TEMEC mismo. Hay que hacer una revisión y pues siempre, digo, lo ha dicho al final y una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum, siempre es anteponiendo y anteponer los intereses de nuestro país, ¿no? Que hoy yo creo, y lo debo decir, el sector empresarial, reconocemos el trabajo de la presidenta y desde mi punto de vista ha tenido un trabajo
político inteligente, impecable y de precisión para tratar con un presidente como Donald Trump, donde trae una estrategia empresarial más norteamericana o estadounidense más bien que en México, diría yo, el golpeteo y negocio, ¿no? Golpeo y negocio. Zanahoria y garrote. Así es, zanahoria y garrote, zanahoria y garrote. Y no es difícil, y no es fácil, perdón, debido pues, a la gran codependencia que tenemos, ¿no? Pero al final la conveniencia es mutua, ¿no? Pero hoy por hoy, a pesar de esos, desde el sexenio pasado, ahora la economía se ha fortalecido fuertemente y lo cual se ha demostrado hoy por hoy, a pesar de esos vaivenes, a pesar de esos aranceles, seguimos muy fuertes como país. Turísticamente, pues obviamente hemos tenido retos importantes, incluso se habla de una baja en cuanto a las mismas visitas de turistas. Nuestro principal mercado es Estados Unidos. Pero sube la derrama también, por otro lado. Pero por otro lado, en lo general, tener un peso fuerte en la industria nos ayuda muchísimo a nivel general al consumo también, que tenemos muchos productos que consumimos de Estados Unidos, nos ayuda y que bueno, el tema turístico es multifactorial, pero uno de los factores muy importantes es que el mismo estadounidense no está viajando porque como hay incertidumbre, cuida el dinero, no sabe qué vaya a pasar y ni siquiera el interior de Estados Unidos está viajando. Y en México es muy importante decirlo, ¿no? El aumento del salario mínimo en el país rompió un mito en cuanto que al subirle más, incluso a veces el 1, el 2%, ni el 3 llegaba por ciento, iba a haber una gran catástrofe económica, lo cual se ha roto ese mito, ha subido más del 200% en los últimos 6, 7 años y eso que ha llevado históricamente en todo país el principal turismo que deja derrama es el turismo interno, es decir, los propios connacionales. Sí. Pero si el connacional no tiene dinero para moverse dentro del país, pues no es el mismo impacto. Hoy con esos nuevos sueldos que tienen nuestros colaboradores, da para que se mueva al interior de México y se queda aquí mismo ese dinero y que lo han reconocido, incluso que era un mito y incluso hablaban de que fueron engañados, ¿no? Como el presidente Fox, que dice que cada semana se sentaba con la cúpula de su gobierno empresarial o empresarios en individual y decía que siempre le comentaban que iba a haber una catástrofe en el momento. Y se subían los salarios y él ahí tiene una entrevista donde dice, me engañaron, ¿no? Incluso el otro día tuve una reunión y voy a reservar su nombre porque pues, no está autorizado de decirlo, pero también un exsecretario que también dice, nos engañaron, me sentí engañado porque nos dijeron esto, ¿no? Entonces, al final ahí lo importante es que ya se pudo romper ese mito y que haya una fortaleza hacia el interior, ¿no? Hay que fortalecer el mercado interno, hay que fortalecer el bienestar al interior, hoy más que nunca, porque y no es solo ahora, ya tiene más de 20 años que se ha vuelto una locura lo que nos enseñaron en la escuela, de que el tema de la competitividad y la apertura comercial y la bandera de la apertura comercial en Estados Unidos y del proteccionismo era China. Claro. Y yo desde hace 20 años estamos escuchando que China, Estados Unidos se cierra y China pidiendo que se abra, ¿no? O sea, son momentos complejos, pero que yo creo que al final y el sector lo discutimos, hay que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, si le va bien a ella, le va bien a México y constantemente a todo ese golpeteo que se da constantemente con noticias falsas de dentro y de fuera del país. Hay que estar siempre en ese sentido con ella y respaldarla, hay que decirlo también en todas las acciones que se están dando para golpear, porque lo más caro de un país siempre que es la corrupción. Y tenemos los problemas grandes en las aduanas, hay que reconocer el trabajo de la Agencia Nacional de Aduanas, lo que están haciendo
y con una gran recaudación de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la mano de la UIF, que ahora vemos, ¿no?, que se está cerrando un círculo virtuoso, de la Marina, con todos sus asegúnes, etcétera, claro. la Secretaría de Defensa, que son temas muy fuertes, de mucha valentía, porque corren muchos riesgos, y en ese sentido, esa recaudación, se hablaba que es el 70% del IVA y todo entra por las aduanas, imagínate la importancia, y donde se pueda, incluso decía yo, ese combate a la corrupción al interior de las administraciones públicas, ¿no? Si lo hubiera en tanto federales, estatales y municipales, hay que hacer mucho trabajo ahí para que ese tema de los recursos llegue como lo estamos pidiendo, porque eso, y lo comento porque esto lo platicamos en el seno de ANSER, porque necesitamos nosotros esa compatibilidad de lo que es el comercio exterior con nuestros socios como Estados Unidos, pero también de manera interna al momento de que todos los productos que producimos en México y que compramos en el exterior lleguen a buen puerto, pero no triplicado, cuadruplicado de precios, ya sea por cruzarse con los famosos coyotes o cruzarse incluso con coyotes gubernamentales, ¿no?, que se suceden en el coyotaje de que cuello hay, blanco. de cuello blanco, y eso nos encarece y nos pega, incluso si hablamos, si hay un tema de inflación, todo eso nos pega alrededor. Y claro, ahorita el presidente Trump nos está ayudando en el sentido de los aranceles, porque suben los aranceles, les pega a ellos, pero muchos productos esos que les suben a ellos, les pega a sus connacionales, también tiene un rebote con nosotros aquí en México, pero tenemos que fortalecer la producción de nuestro consumo interno, como hace muchos años, garantizar, tener el maíz, tener el frijol, empezar con el tema que ya hizo y lo ha declarado la presidenta Sheinbaum, del apostarle más a la tecnología, hacer nuestra propia tecnología, no depender de lo que nos quieran dar desde fuera, en el tema del mismo petróleo, la autosuficiencia, la energía eléctrica es fundamental, que a veces se critica de más, pero la energía eléctrica es fundamental. Se me quedó muy grabado hace algunos años, cuando vino un exgobernador de California, hubo una crisis de energía eléctrica, se apagó medio California y fueron a hablar con el que tenía la concesión de la CFE, de la energía ahí, y le dijo, no, perdón, me deben, me pagan, oye, pero hace mucho frío, pagan y les conectamos, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de la CFE en los huracanes, que nosotros vivimos con el Emily, y aquí en Cancún, hablando recientemente, el tema del Vilma, pero en el Emily, en Riviera Maya tiró todos los postes, no había luz, sí, recuerdo, claro. y esa misma fue el que le pegó a Nueva Orleans, en ese mismo huracán, y a nosotros rápidamente, con una orden gubernamental, se hizo toda la conexión y a corto tiempo recuperamos la energía eléctrica. Bueno, Nueva Orleans o Luisiana, hoy por hoy todavía tienen zonas que no tienen energía eléctrica de ese huracán que fue en 2005, ¿no? Es una muestra entre lo público y lo privado, que tenemos que hacer equipo siempre, y lo que es del César es del César, ¿no? Las paraestatales que son estratégicas en el país lo debe manejar un área gubernamental, y claro, pero es importante que el sector estemos en la mesa y no romper esos esquemas de no estar en una mesa donde podamos aportar y ver que lo que aporte y que lleve a cabo el mismo gobierno sea también en base a lo que nosotros y nuestro conocimiento le podemos aportar, porque somos lo que estamos cotidianamente en la calle invirtiendo y obviamente también aportando. Perfecto. Estamos conversando con Lenin Amaro Betancourt, él es vicepresidente de la región sureste de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales y presidente de la Comisión de Turismo de ANSER, fundador del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, donde reside, ahí en Playa del Carmen, el corazón de la Riviera Maya. Así es. Conversando sobre el panorama económico nacional, sobre asuntos turísticos, sobre los retos también del sector empresarial. ¿Qué retos vislumbras? Platicábamos sobre
sobre la automatización en esta cadena de suministros, de producción. Hablamos de la inteligencia artificial también en el corte. A ver, prosigamos con esa línea. Sí, sin duda, son temas complejos desde el punto de vista que ha tenido un crecimiento exponencial muy fuerte la inteligencia artificial, donde incluso hay que decirlo, hay que regularlo, porque hay muchos riesgos, ¿no?, que hablan los expertos en ese sentido, y que no nos gane siempre la carrera, ¿no? A veces vamos, en México nos ha pasado mucho, sobre todo en el tema de la tecnología, 3 pasos después de cuando empiezan las problemáticas empezamos a regular. Hoy yo creo que es el momento, y creo que lo está trabajando el Congreso de la Unión, y donde, pues hay que decirlo, porque el tema de la tecnología misma, si lo vinculamos con el tema de los apoyos sociales, que los programas sociales que se encuentran en el país, yo creo que, y se ha hablado, hoy te veía el otro día un documental de una empresa de este gran crecimiento que están teniendo en la industria de automóviles en China, que han invadido el mundo. Claro. Hay una empresa, y si no son varias, yo vi de una, donde solo una persona en la computadora y se arma cientos y miles de vehículos, de unidades, ya. de unidades allá en China, y lo cual ha llevado a requerir menos de la mano de obra humana. La producción en masa. La producción. Y esa es una tendencia que va a ir creciendo globalmente, y esa gente en el proceso de recuperar un empleo o no, pues tienen que tener un sustento económico, incluso alimentario, porque de no ser así, cuando tú te pones en riesgo, tienes en riesgo tu familia, tu entorno familiar, de sustento, pues es cuando muchos saltan al lado de la misma delincuencia. Algo que ayudó mucho en la pandemia, por ejemplo, fueron estos programas. Sí. No había trabajo, sí, no había sueldo. Los empresarios estábamos aquí en Quintana Roo, nos comprometimos en su momento 3 meses de sostenerlo, porque se suponía que eran 40 días, y luego se convirtió en 2, 3 años, bueno, pero la más fuerte, 1 año cuando menos. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Si no hubieran entrado esos programas del gobierno federal, hubiera habido saqueos en todas partes del país. Había un sustento alimentario, un sustento económico, y hoy por hoy el tema de la tecnología nos está llevando hacia allá, desde mi punto de vista y de un amplio número en el sector empresarial, y donde tenemos que, eso se tiene que sostener, y bueno, y ahora con un tema que tiene rango constitucional, que yo creo que también es importante, porque en los antiguos regímenes que se hacía, pues te doy la defensa, votas por mí, pero si no te la quito. Hoy, estando constitucionalmente, el mismo movimiento en el gobierno o partido político que tiene hoy el gobierno, tiene la obligación. Aunque me digas que no me lo vas a dar, pero si no quieres votar por mí, es tu obligación, me lo tienes que dar, ¿no? Entonces ya es un candado que a corto y a medio plazo es un instrumento de ese derecho que tiene la gente de poder tener ese sustento, y ni qué decir de nuestros cabecitas de algodón, la gente de la tercera edad, donde puedan tener un sustento. Ya nos dieron toda su vida laboral. ¿Por qué no deberíamos de darles esos apoyos? Sin duda alguna. Entonces, yo y muchos congeniamos en que ese tipo de proyectos, de programas, se deben de sostener. Claro, seguir trabajando con nosotros como sector empresarial para generar empleos, seguir viendo el desarrollo de la industria, cómo mantener ese que ha sido un lapsus, ahora sí que muy corto, el tema del nearshoring, sí, que era con Estados Unidos, pero luego entra Trump y empieza a darle golpes a la mesa y a deshacer. Pero bueno, tenemos una gran mano de obra, productos que se ha lanzado a nivel nacional, hecho en México. Hay que fortalecer los productos. Yo soy de los que creo que hay que consumir
lo nacional y consumir lo local, en primera instancia. Pues todos tenemos costumbres de algún consumo, pero démosle prioridad a la nacional. Para eso es lo que más se queda aquí en México y sostiene nuestra economía y de todos nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, es una parte fundamental que tenemos que trabajar, por un lado, y por otro lado, obviamente, fortalecer el tema de la seguridad pública, la prevención, la investigación, el trabajo ahora que tiene ya dientes, como dice coloquialmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, ¿no? Donde ya puede investigar, ya tiene que haber, ya no hay simulación. Yo me acuerdo en gobiernos anteriores se hablaba mando único y luego investigabas, bueno, mando único, pero si no quiere él o la presidenta municipal, no se puede por el quinto constitucional, ¿no? Ahora ya está en ley que sea realmente como un mando único y que, claro, ya hay que dar resultados positivos, que bueno, hoy vemos muchos resultados, lo decíamos, el tema de la delincuencia organizada, y que te decía yo, es complicado, pero yo creo que todo lo que se ha llevado y acordado con Estados Unidos es positivo. Eso no debe ser criticable por nadie, ¿no? Entonces, porque no se entregaba a nadie, estaba mal, ¿no? Ahora porque se entregan a muchos, claro, ya eres subordinado, ¿no? Sí. Como dice la presidenta, hombre. Coordinación. Sí, pero subordinación no les gusta a los estadounidenses, pero así debe de ser, en general, en esa misma coordinación. Y si Estados Unidos tiene la tecnología para ubicar esto o tal hecho delictivo, pues que bienvenido, ¿no? Y que se ve ahí que haya de las cabezas principalmente, ese trabajo y esa honestidad, como lo ha demostrado la presidenta Claudia Sheinbaum, pero nunca se va a estar exento, porque la corrupción, hay que decirlo, en nuestro país se arraigó por muchos años, y obviamente hay simuladores que se acercan, que trabajan y apenas la primera oportunidad empiezan, y no es que se corrompieran en ese momento, ya venían corrompidos, ¿no? Entonces, todo eso, qué bueno que salga a la luz, porque hay que ir limpiando todo ello. Todo el aparato. Las modificaciones a las leyes, que había mucha simulación, porque aprobaban algo, la famosa puerta giratoria, ¿no? Del sistema penal acusatorio, ¿no? Porque dejaban lagunas y le dejaban la brecha para que liberar, y sobre todo a los que cuando haya más recursos, ¿no? Y no se trata de que tengas más recursos. Lenín, y en ese análisis, ¿cómo ves a Quintana Roo y particularmente Playa del Carmen, tu municipio? Sí, mira, yo creo que ha habido una gran inversión por parte de la gobernadora Mara Lezama. Escuchaba también, obviamente, también el tema de Playa del Carmen, esos más de 1,000 millones de pesos que se está invirtiendo en seguridad. 1,200 millones, claro. 1,200 arriba de ellos. Y escuchaba a la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, también más de 1,000 millones. Digo, eso es fundamental, el tema de recursos, del equipamiento para el combate a este tipo de flagelos, sobre todo los de alto impacto, ¿no? Es muy importante. Sin dejar a un lado los de bajo impacto, ¿no? Que es el robo común de autos y de casa habitación y asaltos. Pero tiene que ser un trabajo integral con el trabajo a las causas, que es la pobreza, la generación de empleos, tener todo eso para ir quitando de las garras de los delincuentes a nuestros niños, a nuestros jóvenes niños, porque hemos visto que la delincuencia hasta de 12 años, por necesidad o por engaño, han estado, o están algunos todavía, o muchos, involucrados. Bueno, y en el Congreso de la Unión están debatiendo el tema de la ley de extorsión, la nueva ley. O sea, hay avances, digamos, en distintas áreas. Ese tema, que bueno que lo tocas, incluso yo lo platicaba con uno de los diputados federales, que era muy importante, porque el tema de la extorsión, que se siga de oficio, va a ser importante, porque un gran reto siempre es, pues, presentar la denuncia. Pues hay miedo, y lo digo yo, que he sufrido algunos intentos en algún momento. Yo sí he puesto la denuncia, he hecho lo que he tenido que hacer, pero no es fácil, y por eso entiendo. Yo soy enlace empresarial en Playa del Carmen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, y está el Grupo Centurión,
obviamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está la Fiscalía, estamos trabajando constantemente, pero llevarlos aún así, cuidando el proceso, es muy difícil. Que mucha gente rápidamente se asusta, a veces no son ni siquiera de la delincuencia organizada, no son vivales que andan por ahí y ya te bajaron el dinero, claro. o corre peligro tu integridad personal y que bueno, que se siga de oficio va a ser un paso muy importante para castigar este tipo de flagelos que nos pega muy fuerte en todo el país. Y el turismo, Quintana Roo no es la excepción. No es la excepción Quintana Roo en esa rama. En turismo, ¿qué ves? ¿Qué visualizas ahí en Quintana Roo? Bueno, para Quintana Roo. Tenemos, sin duda hay confianza en el manejo de la promoción turística que hace principalmente el gobierno del Estado, y ha habido una buena sinergia con la Secretaría y la secretaria, la nueva secretaria que proviene de Colima, de turismo. Había una buena... ¿Municipal, Estefanía? No, hablo federal, la federal, sí, Josefina, exactamente, con la promoción que hace el gobierno estatal, y obviamente los gobiernos municipales son importantes, y yo me enfocaría mucho, y siempre lo he dicho, en el tema municipal hay que generar valores agregados, principalmente lo que es una promoción al turista, que ya hacen actividades del turista que ya se encuentra en nuestro destino, para que ese entretenimiento, además de lo que ya conocemos de sol y playa, cenotes, zonas arqueológicas, haya también actividades como las que pero enfocadas fuertemente hacia el turismo. Esa parte es importante, y la promoción de los principales mercados que tenemos. Nosotros, como digo, insisto, hay que entrar muy fuerte, más que nunca, con el tema de Estados Unidos, y obviamente Europa, Sudamérica, y tenemos competencia fuerte hoy por hoy en el mismo Caribe, y que podamos nosotros en ese sentido, en ese fortalecimiento, y estar obviamente siempre muy pendiente de lo que pasa con Estados Unidos. Y nosotros tenemos confianza que esto se pueda nivelar en diciembre. Yo decía al principio de la entrevista que hemos estado ahora sí que sondeando y viendo en Estados Unidos que hay destinos que estaban abarrotados, como en Las Vegas, que hay momentos que no hay mucha gente. Por lo mismo, el mismo estadounidense no está viajando. Obviamente, Las Vegas tiene mucha presencia mexicana, pues uno no quiere viajar, la mayoría de los paisanos no quieren viajar hacia Estados Unidos, pero esperemos que se pueda nivelar en la próxima temporada decembrina con los resultados de promoción, garantizar la seguridad como está actualmente, que sí hay hechos, pero que quede claro que está garantizada la visita, o el turista que nos visita en Quintana Roo, que está garantizada en ese sentido, y que estamos trabajando todos. El sector empresarial tiene que ser como lo estamos haciendo en la Riviera Maya, es decir, que yo soy enlace, y con el sector empresarial en el tema de seguridad, aportar, por un lado, aportar y denunciar lo que está sucediendo, y también decirlo, ¿no? Ser muy firmes con la autoridad, y de los resultados que se den positivamente de las problemáticas que vamos planteando. Yo debo decir que como enlace he tenido grata satisfacción de que estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también con la Fiscalía que participa, etcétera, ¿no? Pero el enlace, esto lo encabeza la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, y lo cual, eso tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es hacernos a un lado y callar. Como ciudadanos tenemos esa obligación, y si somos líderes empresariales, esa es nuestra obligación. El que no quiera ni siquiera tocar una letra cuando le pregunten del tema de seguridad, pues deben cambiar a su presidente, porque ese es su trabajo, ¿no? En el sector, pero eso permea lo que tú hagas. Por un empresario, pues tiene colaboradores, etcétera, ¿no? Va permeando. Y eso es lo que se tiene que hacer. Decía yo, el tema de las inversiones en equipamiento, ya está la coordinación, ya hay que entrar fuerte ese tema de la UIF, que hay quienes lo han querido criticar. Está bien hoy el cambio que hubo
ha sido muy positivo también, no porque Pablo Gómez lo ha hecho mal, sino que el perfil del que está actualmente es más adecuado a ese trabajo y vimos resultados ahorita con el tema de la barredora y este personaje Bermúdez de Tabasco, y que bueno, que se preocupe el que anda en malos pasos, ¿no? Si te van a investigar pero estás en malos pasos, pues que haya castigo, porque ya no aguanta nuestro país tanta corrupción que ha habido durante muchos años, y hay que ir limpiando la casa, desde el tema clase política, pero también de donde hay un corrupto del lado de gobierno, hay un corrupto del lado, llámese pseudoempresario, yo no le llamo mercenario del dinero, yo no le llamo empresarios, que te dedicas y generas y te cuesta mucho mantener una empresa, ¿no? O solo pactar y saquear el erario público, por decir una parte, ¿no? Siempre hay de ambas partes, ¿no? Perfecto, Lenin, un gustazo tenerte aquí con nosotros en Hablemos de Frente. Muchísimas gracias, Lenin Amaro Betancourt. Al contrario. Lo último. No, pues muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad, esta gran charla, y a la hora de lo que se ofrezca. Y bueno, estamos haciendo, en el caso personal, siempre más de 25 años trabajando por el bien común de nuestra ciudad y de nuestro estado, y así seguiremos el tiempo que sea necesario. Perfecto, muchísimas gracias.